voy a hablar de los tecnicismos, de las metas, voy a hablar de los indicadores, ¿no? Después de haber sido descalificada. A vos no te caí. No, yo en realidad pensé, bajo el título, que vivieron con el frío papel, bajo el título uno puede lo que le parece. Y en realidad, digamos, un poco a lo que había sido convocada era cuál fue la participación de los sindicatos en la Agenda 2030, solamente un chiste, un poco lo que le decía Alberto. Entonces la presentación tenía demasiadas cosas para decir. Primero porque tampoco sabía cómo era el público para saber si realmente conocían todo el proceso, digamos, más internacional, y en el entendido de que trabajando, digamos, ya desde la alianza, plantear qué es lo que hicieron los sindicatos referidos a la Agenda 2030, pero también referidos a la eficacia de la cooperación al desarrollo. Y esta era un poco la primera parte. Mi primera parte va a estar destinada a contarles qué han hecho los sindicatos a través de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo. Ese es nuestro logo dentro de la CCI, ¿sí? Respecto a lo que es la red sindical y, digamos, a qué estamos abocados. La segunda parte está vinculada a decirles, bueno, que dentro de los objetivos nosotros tenemos algunos objetivos que para nosotros son prioritarios y contarles, un poco para, digamos, participar al resto de las organizaciones, cuáles son los prioritarios para nosotros, porque no se puede comenzar a hablar de articular acciones si no saben cuáles son los prioritarios para nosotros los sindicatos. También voy a hacer algún intento de debate de qué fue la participación de los sindicatos y de algunos gobiernos respecto a los ODS y a otro tema que es el financiamiento para el desarrollo. En realidad, uno de los elementos para nosotros centrales fue no tanto la cumbre de Nueva York de septiembre, sino la cumbre de julio de Addis Abeba, donde se estableció cómo financiar el desarrollo, así que les vamos a contar por lo menos algunas, no sé, perlitas de lo que sí fue realmente el tema de financiamiento del desarrollo. Y finalmente contarles un caso en particular de lo que a nosotros más nos preocupa, que como les dije antes es la participación del sector privado dentro de la cooperación. Los sindicatos tenemos una investigación para América Latina y contarles, poner a disposición de ustedes esa información y darles un caso en particular como para que ustedes vean que es la participación de Walmart en un programa de cooperación que se llama Manos para Crecer en América Central, y me voy a referir exclusivamente al caso de El Salvador, pero como una perlita como para decir, bueno, de ahí vincular el debate. Va a ser larguísimo eso entonces, ¿no es cierto? Entonces, bueno, contarles que los sindicatos, si querés poner la primera, establecimos nuestros primeros principios eficaces para el desarrollo, y en esos principios eficaces para el desarrollo, no es la máquina de ella, es la mía la que no funciona en esta visión. Nos reunimos hace varios años atrás, luego de lo que fueron los principios de Estambul en Dinamarca, y en Dinamarca, en Slangerup, establecimos lo que nosotros conocemos como nuestros principios del desarrollo. Quiere decir que todos los sindicatos que hacemos cooperación, entre ellos mi central, la CGT, hace cooperación en materia de trabajo decente, y a nivel de la CCA hacemos muchísima cooperación para algunos países, y eso lo hacemos en forma articulada. Tenemos 8 principios básicos que van de la mano de los principios de Estambul para cooperación al desarrollo, que son los que tienen en la pantalla. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque cuando el sector privado vino a invadir este espacio de cooperación al desarrollo, nosotros decimos, si quieren participar como actores del desarrollo, como somos nosotros, perfecto, sí, pero tienen que atenerse a estos principios. Y eso, finalmente, seguramente Andrés lo va a desarrollar. En Nairobi algo de esto hay, o sea, un pequeño avance en ese sentido, muy pequeño, hay. Así que apropiación democrática, autonomía, asociación, transparencia, rendición de cuentas, coherencia, inclusión, y el tema de la sostenibilidad, que aparece como principio eficaz del desarrollo en los principios de Estambul, nosotros lo hemos desagregado. Para nosotros es el principio de sostenibilidad democrática, política, organizativa, financiera
y medioambiental. Estos son nuestros principios. Todo proyecto de cooperación que hacemos los sindicatos tiene que estar, digamos, plasmado en estos principios. ¿Quieren que lo desagregue o paso a otro tema? Porque hay una desagregación de esto, si quieren, sí. No, para que no se les sea tan aburrido. A ver, miren lo que es la desagregación. Ya. Acá está lo que es apropiación democrática. Es la cuestión, esto es central para nosotros, que tiene que ver con que, en general, hace muchos años la cooperación sindical era, por ejemplo, venía la FLC norteamericana en el momento de que estaba todo el proceso pre-ALCA para decirnos qué es lo que teníamos que hacer, porque en realidad eran ellos mismos los que no querían el ALCA. Entonces, digamos, hubo muchísima cooperación por parte de los sindicatos de Canadá y el sindicato de Estados Unidos que nos sirvieron muchísimo a nosotros para poder hacer frente al ALCA, y de hecho eso fue lo que fue la contracumbre, de hecho que así financiamos la contracumbre y lo que fue la plataforma laboral de las Américas, que fue lo que se presentó a los gobiernos del Mercosur, en ese momento a Kirchner, a Lula, la cara no visible de lo que fue esas jornadas históricas de noviembre del 2005, que eso para los sindicatos fue financiado por los norteamericanos y los canadienses, pero había un financiamiento, un interés muy específico. Ellos veían que si digamos, el ALCA se firmaba, lo que iba a ocurrir era un traslado de las empresas, así como había ocurrido en el NAFTA, y por lo tanto, una vez que terminó lo del ALCA, nunca más apareció un canadiense, mucho menos un norteamericano. Bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos como apropiación democrática? Es que los objetivos y prioridades se establecen entre los dos socios. ¿Sí? Digamos, tanto el receptor como el donante, y sabemos que actualmente se habla de socios y no de esa construcción. El segundo elemento, que está vinculado al tema de la autonomía, es que los objetivos son establecidos por quien recibe la cooperación, no por, digamos, esto es un elemento que a nosotros es muy fuerte. Nos pasa, por ejemplo, para dar ejemplos más concretos, con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, donde nos cuesta muchísimo tener cooperación porque los países desarrollados en realidad intentan colocarle temas, y nuestro tema, como dijo Antonio, y le estoy quitando letra para la tarde, son en realidad la defensa de los derechos humanos, Mercosur, ¿sí? Digamos, esos son nuestros dos temas principales, y la democracia, y tenemos mucho para decir porque tenemos digamos, conflictos fuertes de democracia en Brasil en este momento, digamos, tenemos básicamente violaciones expresas a derechos humanos, como lo dijo Alberto en el caso de Milagro Sala, pero también otros casos, y sin embargo nadie viene a cooperar, digamos, nadie plantea cooperación para la coordinadora en eso, porque no hay un interés político. Entonces, uno de los elementos es el tema de la autonomía. El otro es el tema de la asociación, y es que para nosotros es una relación entre iguales. Toda cooperación ha mostrado, por lo menos si uno analiza la cooperación, por ejemplo, del movimiento sindical de las Europas, de que en realidad termina siendo autocooperación. Y otro de los problemas que tenemos es donde la cooperación exclusivamente es para los negocios de las consultoras. Es decir, yo como investigadora me encanta, digo, si me van a pagar para hacer investigaciones, digo, soy feliz. Ahora, esto no le cambia la vida a nadie. Entonces, de alguna manera discutimos bastante, piensen que estas herramientas están discutidas con todo el movimiento sindical del mundo, y fue bastante debatido, incluso con los asiáticos, no crean que solamente son los filipinos en Ibón. El otro es el de transparencia, y es uno de los elementos que nosotros también planteamos desde el punto de vista también del sector empresarial. Es a lo que más se niega al sector empresarial en materia de cooperación, es transparencia y rendición de cuentas. El siguiente obviamente es rendición de cuentas. Desde rendición de cuentas planteamos tres elementos: la interna, la externa y el entre socios. Esto tiene que ver de alguna manera con que nuestra cooperación tiene que mostrar un plusvalor, por decirlo eso, diferenciado de otro tipo de cooperaciones. La coherencia es fundamental. Voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? Si los sindicatos recibimos cooperación para que exista unidad sindical, para nosotros es unidad en la acción, no es unidad orgánica, no es que haya una única central, porque eso no demuestra la diversidad que existe, por lo menos en las Américas. Y una vez que se inicia un proceso de cooperación, a los 5 años vemos que donde teníamos una central, tenemos 5 centrales a nivel de un país, o donde efectivamente, esto pasa por ejemplo en Centroamérica, pero también pasa en la Argentina.
Digamos, él hablaba de las fisuras que existían en el periodo anterior. En el periodo anterior pasamos de 2 centrales a 5 en la Argentina. Y esto también hay mucha incidencia internacional de qué es lo que ocurre. Bueno, en realidad nosotros decimos coherencia es, si creemos en un proceso de unidad en la acción para el movimiento sindical, no podemos, por otro lado, ver cómo centrales que son cooperantes tienden a la fragmentación y a la atomización sindical. Es un elemento que se ve en todas las Américas, pero no solamente en las Américas. Para nosotros es un conflicto serio. Si al final del proceso vemos que lo que hay es mayor atomización sindical, para nosotros lo que hay en ese caso es que el movimiento obrero ha perdido. La inclusión y la igualdad, y esto está vinculado obviamente a dónde está dirigido el tema de la cooperación, es decir, no es solamente a los trabajadores organizados, sino que se focaliza en lo que son trabajadores más vulnerados, ¿sí? Y en términos de los más vulnerados, acá tenemos también un debate muy fuerte y tiene que ver con el actual proceso de los refugiados en Europa. Es decir, cuando nosotros hablamos de migraciones para el sur, hablamos de libre circulación de personas. En cambio, cuando hablamos con los europeos, siguen hablando de migraciones. En esto hemos podido articular un poco con la Confederación Europea de Sindicatos y particularmente con los sindicatos italianos que están haciendo algún trabajo importante en el Mediterráneo con los refugiados, pero digamos, son como pequeñas oasis dentro de un problema humanitario mundial, y entonces para nosotros es un tema central, y es un tema central que también llevamos desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Y acá está el principio de sostenibilidad, que es la sostenibilidad democrática, el tema de mejorar el sistema democrático dentro de las organizaciones sindicales, la cuestión de la sostenibilidad política es el tema de incidencia, cómo influir en los gobiernos, y esto es bastante importante, por ejemplo, en países donde no hay negociación colectiva, porque en realidad no solamente las empresas no te abren la puerta, sino que en realidad los gobiernos ni siquiera te colocan una mesa. Cuando uno habla de Nicaragua, en realidad, o cuando nos pasó en temas de derechos humanos el año pasado con Paraguay, donde teníamos trabajadores que, como ustedes saben, estaban en realidad, no sé cómo decirlo, no me sale. No están encadenados, lo llaman, son estacados, estaqueados. Estaban crucificados, literalmente crucificados, clavados a la cruz y atados con clavos de verdad, con clavos en la boca para impedir el reclamo. O sea, era... Incluso uno murió después de un ataque, después de todo ese proceso. Entonces, ¿dónde fue la incidencia nuestra? ¿Cómo hablamos de incidencia política? La verdad es que la Coordinadora de Centrales Sindicales lo que hizo fue denuncias a nivel mundial, a nivel de la OIT, a nivel de Naciones Unidas, y nadie nos escuchaba, a nivel de Mercosur, hasta que levantamos el teléfono y le dijimos al gobierno argentino: miren, ustedes que cooperan haciendo un intento del Ministerio de Trabajo en Paraguay, sáquenles la cooperación. Ese día fue el día que el gobierno paraguayo levantó el teléfono y nos llamó por teléfono. Dijo, bueno, che, no se le está yendo la mano. O sea, eso es en la incidencia política. Si no logramos colocar, tener algún tipo de presión, ¿no? Bueno, esa es la única forma de cooperar, porque la verdad es que habíamos intentado todo, habíamos incluso gastado un montón de recursos para que terminara esa situación que lindaba con los propios derechos de humanidad, más claros, más fundamentales, que uno puede discutir hasta dónde han llegado los compañeros, pero entendemos que también son culturas diferentes y somos respetuosos de la diversidad, pero digamos, ahí era darles un ejemplo impactante para despertarlos también un poquito de si soy muy aburrida. La cuestión de la sostenibilidad organizativa, digamos, uno de los problemas que tenemos centralmente en los sindicatos es que no tienen capacidad de organización, la mayor parte de nuestros compañeros de América Latina particularmente, en la cuestión financiera y por supuesto en la cuestión ambiental. Y acá también tenemos un debate con los europeos, y ese debate es que para nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, estamos hablando de transición justa, mientras que la mirada más europeizante, y esto también incluye a nuestra propia secretaria general de la Confederación Sindical de las Américas, que es australiana, plantea la cuestión más de los empleos verdes. Nosotros decimos, bueno,
es un elemento central, pero no es el único para desarrollar dentro de lo que llamamos transición justa. Bien, como ustedes saben, y ya veo que mi público es súper conocedor, así que no quiero aburrirlos demasiado, el 2015 es un punto de inflexión en la agenda internacional porque son las 3 cumbres más decisivas en términos de lo que la agenda de Naciones Unidas y no la agenda de la privatización del orden internacional ha impuesto como meta. Yo acá creo que para poder hacer un debate un poco más provocador, es que en realidad lo que yo creo de lo que está ocurriendo con Naciones Unidas o con lo que llamamos los acuerdos de Bretton Woods es que se están vaciando de contenidos. Entonces en el 2015, bueno, en un periodo previo, fue en el 2011, al 2015 dijo voy a intentar retomar la agenda internacional, porque en realidad Europa, Estados Unidos y los países emergentes y los BRICS me están tomando la agenda. Y me están tomando la agenda y me la están privatizando. Y en realidad no es que me guste más o que me guste menos que me privaticen, sino que me saquen el poder de la burocracia internacional. Eso es lo que me parece. A ver, en términos, lo voy a decir como le diría un viejo amigo, Carlitos Marx, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Digamos, Bretton Woods no se termina de morir porque no hay nada que lo reemplace. Lo que lo está reemplazando, en realidad, entre otras cosas, son las agendas privadas de cooperación. Y este es cómo se está intentando debatir el mundo. Y en el medio está la alianza. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto de la alianza? En el medio de esta cuestión está la alianza. Porque, por ejemplo, digamos, la reunión de alto nivel sobre cooperación al desarrollo en Nairobi no corresponde a Naciones Unidas, pero todas las organizaciones de Naciones Unidas y la OCDE están presentes. Entonces, lo que hay es una dualidad del orden internacional, y en esa dualidad las que ganan son las multinacionales. Si uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué dice las Naciones Unidas sobre el comercio mundial? OMC y fracaso de Ronda de Doha. ¿Qué dicen los países más principales? TPP, TISA. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos debatir. Si no incidimos en esa área, me parece que, o como debate, digo, ¿no? Estaríamos complicados. Así que las 3 conferencias para nosotros fueron muy importantes, en términos de que mientras existan Bretton Woods, tenemos que incidir en Bretton Woods, con sus defectos. Yo, cuando hablo de defendiendo el de Bretton Woods, me siento que me convertí en una vieja conservadora. Nunca pensé que iba a terminar defendiendo a Bretton Woods. Pero bueno, la conferencia obviamente de Addis Abeba de financiamiento para el desarrollo en julio del 2015, la de septiembre de los objetivos de los ODS, los 17 objetivos, y la de la COP de París, de medio ambiente. Estas son como las 3 áreas. Y como también, al haber ganado Trump las elecciones, también dio por tierra muchas de las cuestiones, y creo que lo que vos decías de Inglaterra también está vinculado a eso. Voy a empezar fundamentalmente con la de financiamiento para el desarrollo y contarle algunas cosas que vivimos. Yo esta foto siempre la pongo porque la conferencia de Addis Abeba comenzó con un lindo baile de niños de etíopes diciéndonos que nos financian el desarrollo. Karina, ¿pasa? Muy interesante esa foto, ¿no? Ahora, cuando se cerró el debate, digamos, en el vuelo hacia Etiopía, cambiaron el documento, se modificó todo el documento, y no solamente hay un capítulo, por ejemplo, para el señor Bill Gates y su fundación, sino que además es la privatización del desarrollo. Mientras a nosotros ahí sí nos hacían un circo, como decías vos, Cecilia, esta mañana, donde que los niños nos decían que teníamos que financiar el desarrollo. Y en ese debate los sindicatos hicimos alguna incidencia y obviamente fue una cumbre bastante compleja porque, digamos, primero ahí se decidían los medios de implementación de la Agenda 2030 y los medios de implementación son inadecuados. Por ejemplo, no hay ningún medio de financiamiento sobre migraciones. En el medio de la crisis humanitaria de refugiados más importante de la historia de la humanidad, creo, después del Holocausto, digamos, no se habla de migraciones, no se financia. El tema de la responsabilidad del Estado, aparece la responsabilidad del Estado, pero está diluida en lo que es la responsabilidad del sector privado como único motor del desarrollo. El tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que nosotros, esto es un elemento, una frase muy común en el
tema medioambiental, pero que nosotros lo exigíamos en todo el documento de Addis Abeba. Es, en realidad, sí, las responsabilidades sobre nuestro planeta en todas las áreas, social, medioambiental, económica, son, digamos, comunes pero diferenciadas, no tenemos las mismas implicancias de responsabilidad. El tema de la disminución en lo que fue la cumbre de Addis Abeba de cuestiones sistémicas. Cuestiones sistémicas son temas centrales. El tema de la deuda externa. Es decir, había que hablar sobre la deuda externa. Y ahora les voy a contar, digamos, algunas cuestiones vinculadas a nuestro poder de incidencia o no. El tema de la movilización de los recursos domésticos, es decir, el tema de la reforma tributaria. Y esto era un tema central en los movimientos sociales y los movimientos sindicales. Y, digamos, peleamos en Addis Abeba para que exista un tax body, es decir, que empiece a haber un marco regulatorio a nivel tributario mundial. Y esto es lo que la Unión Europea y Estados Unidos impidieron. ¿Qué es lo que nosotros hicimos los sindicatos? Hablar con los únicos gobiernos que nos escuchaban. Y acá yo voy a disentir un poquito con Alberto. Argentina fue el único que nos escuchaba y también nos contó sus limitaciones. Voy a contar esta anécdota para que vean lo que ocurrió. En Addis Abeba nosotros hablamos con la embajada argentina y con la embajada brasileña, y primero la embajada brasileña decía, sí, Argentina es la que lidera el tema del marco normativo para la reestructuración de deuda soberana. Para eso ya tienen todos los votos de África. Y los votos de África son llevados por Etiopía. O sea, si Etiopía te votan el resto, ¿sí? Bien. Entonces nuestro objetivo era, queremos un tax body, por favor ayúdennos. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue que automáticamente para votar un organismo tributario, digamos, de justicia fiscal a nivel internacional, África, en realidad Europa le retiraba el apoyo a África y África le retiraba el apoyo en septiembre del 2015 en Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda soberana argentina. Fue un chantaje. Así de simple. Pues digo, no es que no estuvo, alguna cosa estuvo presente. Y vinieron los funcionarios de Argentina a decirnos, mire, nosotros tenemos que retirar el apoyo al tax body. Porque para nosotros es importante el tema del marco normativo de reestructuración de deuda soberana. Ya sabemos lo que todos están pensando, para que Macri después se arreglara con los mitos. Bien, hay diferencia cuando uno cambia de gobierno, porque en realidad, digamos, lo que nosotros habíamos trabajado por Addis Abeba y nos fuimos tan mal de Addis Abeba por no haber logrado el tax body, que estuvimos a punto de lograrlo, nos fuimos a 5 minutos hasta que los países de la OCDE dijeron retiramos la cooperación de África. Con decir eso, obviamente África dijo, ¿qué? No, esto... Nunca pensé. Parece lo de los gobernadores del taller. Igual, una extorsión tremenda, digo, pero a lo mejor este detalle a lo mejor sirve como para debatir, no para amargarse solamente, sino para decir, bueno, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que tener como sociedad civil? Porque yo recuerdo que fue hasta altas horas esa negociación con Argentina y Argentina con el resto de África, y ya tenía todos los votos de África y obviamente la plata, vieron como usted dice, el monedero. Finalmente eso mostraba lo que pasaba con Addis Abeba y es lo que Joseph Stiglitz en su panel decía, miren, es necesario cambiar la cultura del privilegio por la cultura de igualdad. En Addis Abeba eso no ocurrió, nadie escuchó a Stiglitz, obviamente. ¿Sí? La segunda parte son los ODS. Y dentro de los ODS, ustedes conocen los 17 objetivos, vamos a contarles cuáles son, esto creo que lo saben el que sigue, pero digo, la Agenda 2030 tiene una característica, la universalidad, que nadie quede atrás, el tema del ambiente propicio, y el ambiente propicio para nosotros es muy importante porque es digamos, qué capacidad tiene la sociedad civil para participar. Alberto decía, miren, si nosotros no nos convoca la Cancillería, creo que Andrés se va a dedicar a ese tema, así que no voy a hablar, pero la verdad es que la Cancillería tiene su propia sociedad civil actualmente y tenemos que ver cómo incidir y cómo modificar eso, pero digamos, un tema central que apareció en el caso argentino fue que la Agenda 2030, a los primeros meses de cambio de gobierno, por ejemplo, lo que fue la reunión de la CEPAL de mayo en México, donde hubo un informe por parte del gobierno argentino. El gobierno argentino decía, nosotros no firmamos los ODS.
Nosotros no estábamos cuando se firmó los ODS, con lo cual a nosotros no nos implica. Pasaron los meses y ya hoy están implicados, ¿no? Porque en realidad descubrieron que el número 2 está vinculado a lo que había sido la promesa de campaña de Macri, que es terminar con el hambre. Entonces, digamos, ahí aparece una idea de que es posible involucrarse en ese, digamos, en los ODS, pero la actual, digamos, lógica es vamos a cambiar los ODS. Y esto es uno de los elementos centrales de lo que es la indivisibilidad y la interdependencia. No se pueden cambiar las metas. Los países no pueden cambiar las metas. Entonces, para pensarlo a nivel, digamos, de grupo, es ojo con la negociación de nuestro país, porque están intentando cambiar las metas y los indicadores. No se pueden cambiar las metas. Y son interdependientes. No es que yo elijo. Yo ahora voy a decir, miren, el movimiento sindical elige estos, pero no significa que puede dejar afuera los otros, y así pasamos a los que son los prioritarios. Estos son nuestros objetivos prioritarios, obviamente el objetivo 1 de erradicación de la pobreza, el 2 del hambre y soberanía alimentaria. Esto es un punto, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando hablamos de terminar con el hambre, que es uno de los objetivos que el gobierno de Macri plantea como prioritarios, ese objetivo tiene una coma, dice, y la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, por ejemplo, entre otras cosas, no significa que todos los granos son para exportación o que toda la soja es para exportación, sino que primero tiene que asegurar que existe una soberanía alimentaria. El 4, que es el tema de la educación, y acá voy también a decir alguna cuestión. Argentina y otros países nos escuchó bastante a lo largo de lo que fueron las interpelaciones de la sociedad civil en Naciones Unidas en Nueva York durante todo el año pasado sobre los indicadores y las metas de educación. Nosotros teníamos una compañera que se llama Antonia, que es de la Internacional de Educación, es norteamericana, y que estuvo haciendo todo el tiempo incidencia política para que las metas de educación estuvieran incluidas algunas cuestiones, y muchos países nos escucharon, así que las metas de educación, no me voy a extender ahora, hay bastante incidencia de lo que nosotros queríamos. Igualdad de género, el 7, que es obviamente energía asequible y no contaminante. El 8 fue un debate importante porque en realidad los gobiernos querían exclusivamente crecimiento económico y fue el movimiento sindical el que colocó crecimiento económico y trabajo decente. Nosotros no queríamos que fuera un mismo objetivo porque coloca derechos por un lado y cuestiones económicas por el otro, y por lo tanto una cosa es promover derechos y otra cosa es promover crecimiento económico. Esto, por más que intentábamos negociarlo, fue muy difícil. Ahí la negociadora, en el caso de Naciones Unidas de Argentina, fue muy buena. Actualmente está en UNICEF, en Panamá, porque como es de carrera no pudieron echarla, que es Marita Perceval, así que digo, también es cierto que ahí tuvimos bastante importancia los sindicatos, ella nos escuchó todo el tiempo. Sí que le echaron, ¿eh? Está en UNICEF. Claro, hasta la echaron como gobierno, pero es de carrera, con lo cual pudo pasarse a UNICEF. Eso, por lo menos es lo que me contó, Sí, ¿no? Sí, pero como funcionaria nacional. Exactamente, sí. El 9 de infraestructura, digamos el 10 de la desigualdad. Este también es un tema importante. Nosotros impulsamos que hubiera algo no solamente de la pobreza y el hambre, sino que tuviera el tema de desigualdad, y pudimos hacer alguna incidencia sobre los indicadores. El indicador, si lo quieren anotar, el 10.2 y el 10.3 fue un tema importante. El 13, que es medio ambiente. El de 16, por ejemplo, la meta de la libertad sindical y la negociación colectiva que se colocó en los indicadores fue por incidencia del movimiento sindical, es decir, no estaba pensado y muchos gobiernos se oponían a que apareciera como uno de los indicadores el tema de la cantidad de sindicalistas perseguidos, sindicalistas detenidos y desaparecidos, y actualmente lo tenemos como indicador, así que ahí creo que es importante, y obviamente el 17, que es nuestra alianza, es también importante. ¿Cómo hacemos los sindicatos o cuál es nuestro plan? Nuestro plan, igualmente si quieren pueden rastrearlo en la página web de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, son 5 pasos del movimiento sindical para lograr la agenda. La primera es el tema de la desigualdad, y es básicamente
denunciar que el actual aumento de la desigualdad nos aleja de los objetivos de desarrollo y colocar todos los instrumentos vinculados al tema de reducir los espacios de desigualdad. El segundo paso de nuestro trabajo es fortalecer los 4 pilares del trabajo decente. Y los 4 pilares de trabajo decente, creo que lo saben, pero se los cuento, ¿no? Que cuando hablamos de trabajo decente en términos de la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de crear empleo por un lado, el segundo es todos los derechos del trabajo, diálogo social y protección social. Nosotros siempre decimos, cuando a veces hay algunos seminarios que dicen cómo desarrollar el trabajo decente y la negociación colectiva, por ejemplo. Bueno, eso es como, Antonio siempre dice, como hablar de la milanesa con pan rallado, ¿sí? Es lo mismo, en realidad está dentro de los pilares. Entonces hablar de trabajo decente significa hablar de todos estos componentes. En general, todos los componentes de trabajo decente alcanzan casi 35 convenios, que son mucho más que los fundamentales. Entonces, para nosotros es un tema igual. El tema del diálogo social, y es un tema que en Nairobi pudimos colocar, es el primer documento de alto nivel de la eficacia para el desarrollo, donde aparece por primera vez el diálogo social y la negociación colectiva. Y eso, bueno, fue importante para nosotros. La otra es la revisión nacional, es incidir en las revisiones nacionales. Y acá hay una tarea de la Alianza de Argentina. Argentina es uno de los países que tiene que hablar de su avance de los ODS el año que viene. ¿Qué pasó este año? Porque el movimiento sindical estuvo, ¿sí? Este año en Nueva York, cuando hubo el primer informe, los países dijeron obviedades, no hubo diálogo interactivo, los países dijeron cosas que nadie podía rebatir. Entonces, ¿cuál es el objetivo sindical para el año que viene? Es todos los países de América Latina que son varios, que van a dar su informe anual, entre ellos Argentina. Argentina tiene que hablar sobre 3 objetivos. Cuando decimos países, decimos gobierno. Sí, el gobierno, claro. El gobierno tiene que hablar, el gobierno tiene que informar de los avances de los ODS. Los países se presentan voluntariamente a hacerlo. Quiere decir que si te presentaste voluntariamente es porque considerás que en esos objetivos vos vas a, supuestamente, lucirte. Por ejemplo, en nuestro caso, Argentina no va a informar sobre trabajo decente. Ya sabe que el 8 no es, ¿sí? Pero, va a hablar sobre otros. Por ejemplo, erradicación de la pobreza y hambre. Entonces, a demostrar que creció, sí, lo que crecieron. Que nos hemos especializado. Nos hemos especializado. Ahí hay un trabajo de incidencia. Primero tenemos que estar. Primero, la mayor cantidad de organizaciones de la Alianza Capítulo Argentina tienen que estar. Segundo es poder hablar. Es decir, una preguntita. ¿Eso se da en el foro de alto nivel? Claro, el foro de alto nivel, exactamente, sí. Y además, la otra cuestión es, otro elemento a tener en cuenta para anotar en nuestro debate de hoy, es que se creó a nivel de la CEPAL el foro de alto nivel político, que también tenemos participación. Nosotros como sindicato ya hemos establecido estas relaciones con la CEPAL para poder participar dentro del foro. Bueno, ¿cuál es qué van a hacer las organizaciones en forma conjunta, con toda nuestra ayuda, para poder incidir? Porque ya pasó esto. A mi experiencia en la CEPAL, de las 36 sesiones de la CEPAL de este año, fue que mientras a nivel nacional, en mi Facebook de todos los días, yo veía diciendo que la pasada herencia, veía a mi actual gobierno diciendo que se había reducido en tantos puntos el índice de Gini, que éramos casi Suiza, éramos una maravilla. Entonces, o somos coherentes en lo que decimos a nivel internacional, en lo que decimos a nivel nacional, o por lo menos tenemos que estar ahí para denunciar, porque no se puede tener un discurso tan esquizofrénico, ¿no? Bien. El siguiente es el tema del enfoque basado en derechos humanos. Para nosotros, y acá solamente voy a hacer una aclaración, es que para el movimiento sindical, el cambio solamente sostenible
sí, efectivamente, pueden reducir no solamente los síntomas, sino las causas más profundas de la pobreza, la desigualdad, la marginación, y todo basado en un enfoque de derechos humanos. Es decir, no hacemos ni cooperación ni articulación, sino está basado en un enfoque de derechos. Que a nivel, por ejemplo, de la primera cumbre, no la de Nairobi, sino la de México, hubo que explicarle a las empresas que era un enfoque basado en derechos, porque no sabían, o sea, porque se llamaban ignorancia, ¿no es cierto? Es decir, no sabemos qué es un enfoque basado en derechos. Bueno, una de las cosas que yo le contaba a Alberto y también un poco aquí que de esta alianza es que, por eso están invitados, es que nos parecía que los organismos de derechos humanos de la Argentina tan importantes tenían que participar de nuestra alianza. Así que bueno, estas son nuestras estrategias finales, que es digamos, lo que hemos hecho, algo ya les fui contando para resumir, lo que es el trabajo en la eficacia del desarrollo, el trabajo de Nairobi, que ahí hicimos mucho énfasis, primero en que quería colocarse, creo que lo va a contar Andrés, no me contó nada de eso. Contar. No. Sí, que no tenés más sistemática. Más política. Yo digamos, Vos creo sos que... más buena que yo, ¿eh? No, yo lo que creo es que Nairobi, a ver, digamos, el documento de nuestras 40 páginas de Nairobi, el oficial me refiero, ¿no? Todos sabíamos que iba a aparecer, o sea, a mitad del camino empezó la idea de que iba a aparecer el COPUS, es decir, el grupito del sector privado. Y esto es porque los países de la OCDE quieren que el sector privado se meta por la ventana. Y entonces, cuando sabíamos que, digamos, lo que hicimos los sindicatos fue hubo una reunión con el gobierno de Kenia y con el gobierno norteamericano. Y nos directamente convocaron a nuestros referentes principales, que fueron el referente de Estados Unidos y la referente de la Red Sindical de Cooperación, estando en Nairobi. Y entonces nos pidieron que dijéramos qué era lo que queríamos para poder aceptar eso. Primero decíamos no aceptamos, bueno, pero ya está, no aceptamos, pero ya está. Entonces finalmente dice, bueno, ¿qué es lo que querés? Primero es que aparezca rendición de cuentas, transparencia, apropiación democrática para el sector privado, que aparezca obviamente diálogo social y negociación colectiva, que aparezca el tema de los actores involucrados, es decir, que sean multiactores, la cooperación, que no estaba en el documento de Nairobi, y esa fue nuestra negociación. Yo supongo que otras organizaciones seguramente lo ampliaron más. Nuestra negociación fue que la única forma de aceptar, que no aceptábamos igual el tema del grupito de que el sector privado era bajo esas condiciones, que apareciera por primera vez con la cuestión de transparencia, rendición de cuentas para el sector privado, y así aparece en el documento, eso se logró, que aparece, ¿qué? Se logró que aparezca. Sí, sí aparece en el documento, que digamos que aparezca obviamente el tema del diálogo social, y eso apareció como negociación colectiva, y multisectores. Eso era como nuestro objetivo, y de mínima, porque también de máxima era que no aparezca el sector privado, pero la verdad es que está por la ventana. Fue todo un debate eso, entre nosotros peleándonos bastante, porque obviamente tenemos también a nuestros halcones y palomas, es decir, ¿qué hacemos? Los europeos suelen ser medias palomas para esto, digamos, no, bueno, el sector No está ya mal. está, no está tan mal. Y los asiáticos también, y los africanos también, con lo cual aparece siempre como América Latina, digamos, peleando con molinos de viento, ¿no? Y eso, nada, Quijote 1, Quijote 2, estamos acá, así que medio complicado. Bueno, el tema obviamente de los informes nacionales, que creo ya se los conté, es que nosotros vamos a participar y vamos a hacer seguimiento de los informes que esté haciendo no solo Argentina, sino toda América Latina. Vamos a ser muy críticos de eso y vamos a intentar hablar en Naciones Unidas. O sea, así como este año se pudo hablar, pero que hablen y escuchen, porque esto yo lo viví, es cuando vamos a hacer interpelación a los gobiernos, el gobierno en ese momento está tomando café. Entonces, como pasó en Nairobi. En Nairobi, Andrés tiene foto día por día de la ausencia del gobierno argentino en la mesa, Digo, después los ñoquis somos nosotros, ¿no? Bueno, así que con estos elementos centrales de lo que hacemos como red sindical y diciéndole que Andrés puede dar toda la parte política, ¿sí? Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muy bueno.